Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Eh, Dice la palabra que los hijos dejarán a sus padres y a sus madres y se unirán a sus mujeres, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que los hijos deben volar del hogar algún día, ¿ya? Tienen que hacer su vida, algunos que han tomado la decisión de casarse o simplemente vivir independiente. De todas maneras, en todo sentido tiene un costo, ¿ya? Así que, bueno, los hijos se preparan, los padres preparan a sus hijos, ¿cierto? Les dan educación, desde la base les enseñan al perdón, al respeto a las personas, a la educación, ya de chiquitito uno les dice, no, no toques esto, los corrige y los envía al colegio para que también en el colegio le entreguen cierta educación, pero cierta educación, la educación parte por casa, así que los padres son los responsables totalmente de que los hijos sean hombres y mujeres de bien, ¿ya? Y bueno, en estos tiempos es difícil entregar a los hijos a los colegios por esta nueva filosofía, el relativismo, ya, que ya lo malo es bueno y lo bueno es malo, ya, y todo el tema del lavado de cerebro que se ha visto en televisión, ya, a los niños chiquititos que le infunden el odio, todo eso es complicado ya, están, ¿cierto?, dejando a los hijos en manos ajenas, ya. Si bien es cierto, es una necesidad imperante, muy necesaria de enviar a los hijos a estudiar, porque obviamente la necesidad de que sean grandes, sean personas de bien, y el anhelo de los padres, ¿cierto?, de que ellos sean profesionales, ya esa es la meta, ojalá sean profesionales y también ellos, si no, que cumplan un oficio, pero lo más importante es que sean educados, ya. Pero bueno, en la educación parte por casa y es importante igual que los jóvenes, ¿cierto?, respeten a los padres, ¿ya? Y también dice que esto es un mandamiento con promesa. Si el hijo desea larga vida, si desea ver días mejores, si quiere ver buena salud, prosperidad, es importante que honren a sus padres y obedezcan a sus hijos, ¿ya? Porque los padres y solamente ellos tienen el deber y tienen la enseñanza. Nadie nos enseñó a ser papá, nadie te enseñó a ser eh, un gran maestro, ¿cierto?, de la educación para tus hijos, pero sí el camino nos fue enseñando, ¿ya? Pero aún así, con lo que Dios, ¿cierto?, nos ha instruido, por eso es importante la Biblia, ¿ya? La palabra de Dios para poder reconocer los principios que tiene sus enseñanzas, como el proverbio, ya, para poder desde chiquitito instruir a los niños, ¿cierto? Si bien es cierto que la educación parte más que nada por uno mismo, ¿cierto? Personalmente, ya, pero sí es importante guiar a los hijos en el Señor, ya, entregarle la herramienta, ya, espirituales, para que cuando fuere viejo no sea parte de él, ya quizá al principio no lo van a entender, pero es importante leerle ciertos versículos, colocarles alguna alabanza cristiana y darle los alimentos espirituales, ¿cierto? Que su vida necesita. Pero lo más importante es que los hijos sean encaminados en el camino correcto. Ya es importante que ellos estudien y sean profesionales, ¿cierto? El anhelo de todo el mundo, quieren que todos los hijos sean médicos, buscan profesiones, los padres sueñan, como una canción de Pancho Puelma, me acuerdo, en el tiempo de los 80, será un ingeniero, será un doctor famoso, un físico loco, ya un tema que me acuerdo. Pero yo personalmente prefiero que sean hombres de Dios, hombres temerosos de Dios, por encima de una profesión. Porque yo he visto profesionales que son muy fríos, no reconocen a Dios, ya no lo reconocen en sus caminos. Y la palabra de Dios dice que son necios, ya. Prefiero hijos temerosos de Dios que profesionales fríos, que no amen a Dios. Porque el fin, la meta del llamamiento supremo es estar un día con Jesucristo.
y seamos aprobados como obreros delante de Él. Todos estos propósitos terrenales quedan acá, todas las obras que hagamos, todo el bien, ¿cierto? Porque es una gracia común, ya los médicos, los profesionales, los que saben un oficio, tienen cierto talento para poder ser de beneficio para los demás, pero estas obras quedan en la tierra. Lo más importante es sembrar arriba, en el reino de Dios, ¿ya? Mirad el cielo, donde el reino de Dios y su justicia reinan para tu vida, para que tú tengas el alcance de la misericordia de Jehová, nuestro Dios, ¿ya? Dios te ama grandemente, Dios te bendiga, ¿ya? Así que, joven, no cometas errores, obedece a tus padres cuando ellos te hablen, cuando ellos te conversen, porque ellos han vivido, ellos han sufrido, ellos han pasado por procesos difíciles. En la vida ha sido una escuela para ellos. Si tú desobedeces a tus padres, el futuro tuyo no va a ser bueno, ¿ya? Así que es importante que tú seas obediente a la voz de ellos, porque muchos fracasos de jóvenes son por eso, porque no han cumplido el destino, ni el propósito de Dios, ni la asignación de Dios, porque se han desviado, porque no han creído la voz de los padres, porque los padres son portavoz del cielo. Dice la palabra de Dios que el hombre es sacerdote del hogar, ya, y entonces el sacerdote vela por ti, joven, para que tú seas algo importante en la vida, para que tú seas un hombre de bien, ya, que respeten las personas y sobre todo el temor a Dios, ya, que es la sabiduría principal, porque la sabiduría nos permite ejecutar las cosas bien, ya, pero la primera sabiduría, la principal, es el temor a Jehová. Y la inteligencia también viene de Dios, ya, así que inteligencia y sabiduría, pero en Dios, ya, Dios te bendiga mucho y respeta el diseño de Dios, ya, porque así han fracasado muchos jóvenes, ya, porque han tomado las cosas muy aceleradas, muy rápidamente y no han esperado el tiempo de Dios para que ellos, ¿cierto?, finalmente conozcan a la esposa o al esposo que Dios les ha asignado y para que no sufran en la vida. Por eso que hay muchos divorcios, muchas separaciones, ya en estos tiempos son muy cortos los matrimonios, porque no han esperado en Dios, ya. Así que Dios te bendiga mucho.